Hola chicos, mi nombre es Geraldine Vázquez, soy estudiante de la carrera de Industrias Alimentarias en la Escuela de Ingeniería. En esta oportunidad me gustaría darles a conocer la resolución de un ejercicio utilizando la tabla de distribución de frecuencias para variables cualitativas en el tema de estadística. La estadística es la rama de las matemáticas que aborda los datos numéricos o cualitativos y los relaciona con el método científico en la toma de organización, recopilación, presentación y análisis de los mismos, con el fin de tomar decisiones razonables. En esta oportunidad, nosotros vamos a utilizar un tipo de variable, que es la variable cualitativa nominal. Esta variable establece la distinción de los elementos en categorías sin implicar orden entre ellas, como por ejemplo está el estado civil, la marca de motocicletas, el color de cabello, sexo femenino o masculino, religión, ciudad de procedencia, entre otros. Ahora procederemos a realizar el siguiente ejercicio. En el ejercicio se nos muestra que se hizo una encuesta aleatoria de 40 estudiantes universitarios con la finalidad de investigar acerca de la preferencia de deportes. Se obtuvieron diferentes resultados con respecto al deporte que ellos prefieren. Aquí podemos observar los distintos datos recolectados en la preferencia de deportes. Luego de recolectar todos los datos, procedemos a hacer el conteo para después elaborar nuestra tabla de frecuencias. En la siguiente diapositiva se observa una tabla de frecuencia que está distribuida en 5 columnas. En la primera columna se encuentra el número de clase, que es el número de la cantidad de deportes encontradas en la encuesta. En la siguiente columna observamos son los deportes, las variables, como por ejemplo se encuentra el atletismo, el vóley, el fútbol, baloncesto, boxeo, natación, ciclismo y gimnasia. En la siguiente columna se encuentra la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta viene a ser el número de veces que se repitió los datos en la encuesta. Como por ejemplo, en el deporte de atletismo, los datos se repitieron 5 veces. En el vóley se repitieron 6 veces. En el fútbol se repitieron 6 veces, en el baloncesto 3 veces, boxeo 5 veces, natación 6 veces, ciclismo 5 veces y gimnasia 4 veces. La suma total de la frecuencia absoluta vendría a ser el número de muestra, que es 40. La frecuencia relativa se obtiene a través de la división de la frecuencia absoluta entre el número de muestra. Como por ejemplo, en el deporte de atletismo, dividimos su frecuencia absoluta, que es 5, entre el número de muestra, que es 40, y nos da como resultado 0.125. En el siguiente deporte, que es el vóley, dividimos su frecuencia absoluta, que es 6, entre 40 y nos da 0.150. Y así sucesivamente con los siguientes deportes. Procedemos a poner los siguientes datos dependiendo de la división entre ellos. La suma total de la frecuencia relativa siempre nos tiene que dar 1. En la siguiente columna observamos la frecuencia porcentual, que viene a ser la multiplicación de la frecuencia relativa por 100. Como por ejemplo en el atletismo, multiplicamos su frecuencia relativa, que es 0.125, y nos da como resultado, multiplicándolo por 100, nos da como resultado 12.5. En el vóley multiplicamos su frecuencia relativa, que es 0.150 por 100 y nos da 15%. De igual manera, con los siguientes deportes se obtiene el porcentaje. Los ceros que podemos observar en la frecuencia porcentual son valores agregados para representar el porcentaje.
y la suma total de la frecuencia porcentual nos tiene que dar 100%. Algo importante que no debemos olvidar es que toda tabla de frecuencias tiene un título. Aquí nuestro título es tabla de distribución de frecuencias de la preferencia de deportes de los estudiantes universitarios, y al lado se encuentra el número de muestra, que viene a ser 40. En la siguiente diapositiva podemos observar la interpretación que nos pide nuestro ejercicio, que era interpretar F3, H4 y P6. Bueno, después de realizar todo nuestro cuadro, procedemos a realizar el análisis. Y la interpretación de F3, que viene a ser la frecuencia absoluta del fútbol, tiene un valor de 6, lo que significa que 6 estudiantes universitarios tienen preferencia por el fútbol. En el H4, de igual manera, viene a ser la frecuencia relativa del baloncesto, que es 0.075, quiere decir que 0.075 es la proporción de estudiantes universitarios que prefieren el deporte de baloncesto. Asimismo, con P6, que viene a ser la frecuencia porcentual de natación, que tiene como valor el 15%. Esto quiere decir que el 15% es el porcentaje de estudiantes universitarios que tienen preferencia por el deporte de natación. En la siguiente diapositiva podemos observar un gráfico de barras. En el gráfico se distribuyen los distintos tipos de deportes encontrados en nuestra encuesta. En el eje de las Y podemos encontrar los porcentajes. En el eje de las X podemos encontrar las variables, que son los distintos tipos de deportes. Ahí podemos observar la inicial de cada uno de ellos. Un dato muy importante es que la distribución de frecuencia de la variable de deportes tiene que contar con el título. Nuestro título es distribución de frecuencias de la variable deportes. Asimismo, el gráfico tiene que contar con una leyenda de las cuales están posicionadas todos los porcentajes. Asimismo, el gráfico de barras tiene un análisis. En este caso, analizamos las frecuencias más altas y más bajas de nuestro gráfico. Podemos decir que las frecuencias más altas corresponden a los deportes de vóley, que es el 15%, fútbol 15% y natación 15%. Las frecuencias más bajas corresponden a los deportes de atletismo, 12.5%, box 12.5%, ciclismo 12.5%, gimnasia 10%, baloncesto 7.5%. Esto significa que la mayor preferencia de deportes se encuentra en el deporte de atletismo, fútbol y natación. Bien, creo que eso sería todo. Espero haberlos ayudado y que este ejercicio les sirva de gran ayuda. Eso sería todo. Muchas gracias. Suscríbanse.